Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. El Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a la repostulación de Evo Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó a Evo Morales para repostularse al cargo de presidente sin límite de periodo. La sentencia 84/2017 también beneficia a todas las autoridades electas en el país. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Cortés, indicó que el tribunal optó por privilegiar la aplicación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también llamada Pacto de San José. Escuchemos qué era lo que decía en conferencia de prensa. Me corresponde informar al pueblo boliviano que el Tribunal Constitucional, resolviendo la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en estricta aplicación de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, ha dispuesto la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, este tribunal ha obrado de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional y también a lo que dispone la Constitución Política del Estado con relación a los artículos referidos. Muchas gracias. En una de sus provechosas obras, el filósofo español José Luis López Aranguren reflexionó sobre las tensiones entre política y ética. Se trata de un problema que no es menor. Pasa que mientras por un lado, en la vertiente ética, tenemos una idea de lo que deberíamos hacer, de aquello que tendría que pasar si es que aspiramos a que sea considerado bueno, por otro lado, en el ámbito de la política nos encontramos con una realidad marcada por las pugnas en torno al poder. Naturalmente se ha intentado resolver este problema de política y ética. En algunos casos se ha despreciado la política, pasó con el luteranismo, y en otros se ha optado por despreciar la ética, exigiendo que solo nos concentremos en cómo conquistamos y conservamos el poder, más allá de lo que establezcan las leyes y actuando en contra de cualquier escrúpulo que pueda experimentar el ciudadano que comparte con nosotros esa convivencia. Lo que ha sucedido ayer permite reflexiones de diferente naturaleza, desde el punto de vista legal, político y hasta ético. Hoy intentaremos hablar al respecto con la profundidad que corresponde y tomando en cuenta también el tiempo con que contamos en esta jornada. Para ello nos acompaña, por una parte, Delmar Apaza López. Muy buenos días, Delmar, y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Buen día, Enrique, gracias por la invitación y esperamos poder dilucidar un poco aquí al tema constitucional que nos llama. También está Andrés Canseco. Gracias, Andrés, por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique, Mauricio, Delmar, un placer estar acá en Contra Viento y Marea. Dos personas que no solamente son ensayistas, sino que tienen que ver con el derecho y la filosofía política. Delmar, el hecho que sucedió ayer, como destacaba, puede ser considerado desde diferentes perspectivas. Pero partamos con una consideración que por lo visto habría sido determinante desde la óptica del Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que para ellos no se puede sino actuar desde el punto de vista de lo que favorezca el ejercicio de los derechos. Y según ellos, la mejor interpretación es esta: concebir los derechos políticos de Morales Saima como que no tuvieran ninguna clase de restricción. Y esa sería la lógica, supuestamente, que sirve para calificar de justo el fallo. Correcto, ahí estaríamos rompiendo un principio doctrinario constitucional que es el principio de limitación. No existiría Estado constitucional de derecho o Estado de derecho, dependiendo qué doctrinario tomemos en cuenta, si no existiera el Estado que limita a los ciudadanos y el ciudadano que limita al Estado a través de la Constitución y las leyes. Ahora, el Tribunal Constitucional se está arrojando una
una actividad, una atribución que no le corresponde del todo, porque está obviando el mandato popular que tiene una asamblea constituyente o la figura también teórica del poder constituyente. No puede ser que una institución producto de ese poder constituyente se arroje las atribuciones de modificación, anulación y sobre todo una figura jurídica que no existe en Bolivia, la inaplicabilidad de la Constitución derivada de una acción que está reconocida sí, pero no hasta ese límite. En los mismos fundamentos jurídicos del fallo de la sentencia 84 se cita la posibilidad de la interpretación abierta. Es decir, el Tribunal Constitucional está diciendo, como la Constitución en el 196, parágrafo 2, establece dos tipos de interpretación, la voluntad del constituyente y el tenor literal, nosotros no tenemos ninguna negación para interpretar de otra manera. Como Tribunal Constitucional estamos haciendo una figura de constitución convencionalizada. Pero ahí salta una pregunta y dicen, ¿y por qué en el caso preferente de una autoridad pública, política y todas las demás que han salido beneficiadas, tomamos en cuenta ese caso y no así para otro tipo de fallos? ¿En qué circunstancia o qué criterio nos basamos para favorecer los derechos políticos de un ciudadano, sí, boliviano, sí, pero que tiene un cargo público y que está delimitado y limitado por la misma Constitución, en mérito a su cargo, que fue electo todo mediante una interpretación y una votación popular? Si nosotros analizamos la historia del constitucionalismo, Andrés, podríamos advertir, lo dice Karl Loewenstein, que existiría un proceso cada vez más favorable a la libertad. En otras palabras, las normas que han sido creadas pretenderían en definitiva ampliar los márgenes de autonomía de las personas y restringir cada vez con mayor ahínco, vehemencia, lo cual es siempre sensato, el ejercicio del poder. Sin embargo, curiosamente, en el fallo que se dicta ayer, lo que se busca es ampliar los márgenes de libertad, pero desde el punto de vista de los gobernantes, de quien ejerce el poder, lo cual no sería sino un contrasentido desde ese punto de vista, de cómo han ido evolucionando estas normas, pensando siempre no en quien tiene el poder, sino en quienes, por desgracia, en ocasiones lo padecen. Es una paradoja, ¿no? Porque es lo que decían en algunas manifestaciones en las redes. Si eso es lo que le dan al gobernante, ¿qué queda para el ciudadano común? Porque precisamente la forma en la que se estructura el fallo y en realidad toda la estrategia para poder buscar la repostulación apunta a una lógica de la pérdida de límites del poder, no solamente temporales, porque aquí más allá del tema de la reelección, sino de la acumulación de poder existente en periodos, mejor dicho, contra lo que es la misma normativa boliviana. A ver, nosotros entendemos, por ejemplo, que una constitución, además de poner límites al poder, establece una ingeniería jurídico-política para un Estado, independientemente del agrado o de lo bien o mal hecha que esté la constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional, al poder realizar este fallo, al emitir este fallo, lo que está haciendo es anulando completamente cualquier límite, generando una especie de, como decía Delmar, completa libre interpretación que va más allá del análisis jurídico, sino que tiene una connotación eminentemente política. ¿Por qué? Porque nos está dando la apertura total para generar fallos de cualquier índole. Porque bajo esa lógica, si un ciudadano, que como en este caso era Evo Morales Saima, que estaba limitado por periodos constitucionales, cualquier otra persona podría pedir que por temas de que se interprete que las sanciones existentes para no ejercer un cargo se le levanten, porque estarían atentando contra sus derechos humanos. O que inclusive hasta el criterio de nacionalidad, un criterio de edad. O sea, el tribunal dice que esos no son los únicos, pero ¿cuál sería la lógica de aquello? O sea, lo que nos está generando es una completa nubosidad en lo que es los fallos constitucionales. El ordenamiento jurídico en este país establece que la Constitución política del Estado está en la cúspide de las normas que rigen a los ciudadanos en Bolivia. Apelar que un tratado internacional está por encima de la Constitución política del Estado vigente en este país, refrendada mediante voto en un referendo, es una violación clara al ordenamiento jurídico de Bolivia en este caso particular.
Lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar la salvedad que existe en el artículo 256 de la misma Constitución. Ellos dicen, la misma Constitución lo permite, que en el caso del 410, que muy bien citaste, la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico, pero en tema de derechos humanos, el 256 nos permite aplicar la norma más preferente. Esa favorabilidad, esa preferencia en la aplicación de derechos les ha abierto en su criterio la oportunidad para interpretar a favor de los mandatarios la posibilidad de la reelección. Sin embargo, no puede existir una favorabilidad o una preferencia para instaurar una aplicación, o en este caso una inaplicación de la misma Constitución. No podemos decir que la Constitución es inconstitucional, y mucho menos que el Tribunal Constitucional se atreva a decirlo. O sea, ya lo dijo, ¿no? Pero no se debería hacer. En ningún lugar del mundo el guardián de la Constitución atenta contra la misma Constitución. Es decir, el ordenamiento jurídico ha sido revuelto, y sobre todo un mandato popular que tenía similar connotación con el tema de la reelección, como es el 21F, se ve olvidado, se ve dejado de lado. No hay una legitimidad ahí, porque la consulta directa al pueblo representa en ese sentido la forma más democrática que existe en cualquier democracia, en cualquier Estado, para representar una decisión política, y a eso acudimos el 21F. Dejando de lado eso, el tribunal, como dijimos hace rato, se toma la libertad de interpretación, y el ordenamiento jurídico es pateado del tablero, pateado totalmente. Una cosa sobre aquello. Es interesante lo que dice Delmar, porque dentro del fallo lo que dice es que lo que se está haciendo con esto es solamente dar la posibilidad, porque quien definiría en última instancia sería la voluntad popular. Y es contradictorio a lo que ya ha pasado, porque si aplicamos ese razonamiento, la soberanía popular ya se manifestó acerca de ese hecho en concreto. Además, hay un tema. Cuando se hizo el referéndum por el 21 de febrero, lo que se buscaba era un periodo más, la interpretación de un periodo más. En cambio, esto lo que abre es una reelección indefinida. No hay un límite de periodos, un límite de ocasiones a la que se pueda repostular, no solo Evo Morales, sino cualquier autoridad. El vocal relator estableció que la decisión se tomó por unanimidad en sala plena. Habrá que cuestionarse, Andrés, que dentro de esa sala plena no hubo algún tipo de cuestionamiento o disidencia en los miembros sobre la aplicación de la normativa vigente en el país. Sí, a ver, y allá en un punto de vista político, eso no es una sorpresa, pero sí es algo que no deja de indignar. Principalmente por lo que representa el Tribunal Constitucional. Si uno recuerda todo aquello que se aprendió durante el derecho constitucional y la carrera de derecho, siempre nos quedaba la imagen del tribunal como un guardián de la legalidad, como la máxima imagen, que era inapelable, cuyos fallos eran inclusive solemnes, tenía un gran y un alto carácter académico y demás. En cambio acá no ha habido ni siquiera eso, ni siquiera la posibilidad de generar una disputa teórica. Porque alguno diga no estoy de acuerdo por estos motivos y que lo fundamente jurídicamente. Eso había en otras épocas del Tribunal Constitucional, fallos en los que había magistrados disidentes que establecían inclusive hasta líneas jurisprudenciales con eso, hasta ricas para el debate. En este caso no ha existido ni eso, entonces nos muestra una completa sumisión de la justicia, una completa instrumentalización de todo este órgano y el gran peligro de que pueda seguir aplicándose en otras materias. Aunque parezca una exquisitez inaccesible para determinadas sociedades, vale la pena reivindicar, Delmar, la importancia del imperio de la ley, porque se suele emplear dicha idea en numerosos discursos, se lanzan aseveraciones contundentes y se busca en definitiva que las personas aprecien las profundas convicciones de políticos de diferentes líneas. Sin embargo, está claro que demanda mayor esfuerzo del que se ha notado hasta el momento que las personas en general entiendan la importancia de que las relaciones más importantes, que son relevantes desde el punto de vista de su convivencia pacífica, deben merecer en principio un tratamiento de orden normativo, es decir, objetivo, por lo tanto libre de interpretaciones caprichosas y arbitrarias de todos a partir de las autoridades. Y esta es una de las mayores falencias que hay, la falta del sometimiento a las leyes por todo lo que aquello implica. No se trata de divinizar las leyes por sí mismas, sino por lo que nos permite conseguir desde distintos puntos de vista. Precisamente ese imperio de la ley no existe, y no solo en Bolivia, porque no tenemos cultura de la legalidad, no somos sociedad jurídica. Roberto Barbería alguna vez lo decía,
el derecho es una prótesis. Nosotros lo utilizamos como algo supletorio, como algo complementario, cuando tenemos una afectación a lo que creemos que es correcto o justo para nosotros. Momentos antes escuché acá mismo en la radio que la palabra justicia, el término, el valor justicia está muy maleablemente manejado hoy en día, precisamente porque nosotros no asimilamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, y mucho peor aquellos que son magistrados, en este caso de un tribunal constitucional, aquellos operadores políticos que tienen una responsabilidad no solo ciudadana, sino una responsabilidad de servidores públicos, como dice la Constitución, y una responsabilidad con el Estado. Esta decisión no solamente es una toma de posiciones maniqueístas de estás conmigo o estás en contra, o como algunos dicen ahí en el posteo del Facebook, ¿hay miedo? ¿Tienen miedo a que el pueblo diga sí? No se trata de miedo, se trata de institucionalidad, se trata del ejercicio libre de reconocer que hay un límite para todo y para todos. No puede ser que el artículo 23 del Pacto de San José sea interpretado libremente por un tribunal constitucional a mérito de un mandato político. No puede ser que no se entienda que ahí mismo en el artículo 23 dice por elecciones periódicas. ¿Qué significa la palabra periódico? O sea, al tenor literal dice que deben ser periodos no sucesivos. No existe la posibilidad de que ateniéndonos a un cierto criterio de objetividad podamos llegar a establecer que esta decisión, este fallo del Tribunal Constitucional vaya a ser más legalista o más legitimador que cualquier otro. Más se nota la mano de una decisión política. Ahora, sin tomar un frente u otro, debemos reconocer que el mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia número 18 del 2010, determinó que es el pueblo la única fuente de validación de toda decisión política constitucional. Si es así el pueblo, y lo recordó también el compañero Canseco, si es así, la última decisión que tomamos nosotros a nivel presidencial fue el 2014, le dimos la presidencia a Evo Morales y a los demás, pero la última en decisión directa fue el 21F. Lo que pasó ahora, ayer precisamente, no fue una decisión popular, fue una decisión colegiada, una decisión de un tribunal garantista, sí, de interpretación. Sigue primando la voluntad del constituyente o la voluntad popular, pero eso no lo mencionan, eso no está en tela de juicio. Utilizo discursivamente la voluntad del pueblo para supuestamente legitimar. ¿Y cómo vamos a cerrar este candado? Han debido escuchar, hay manifestaciones, van a haber festejos, creo en el Chapare, en las ciudades. Ayer ya hubo en la Plaza Murillo un mini festejo por este tema. Vamos al sentido efectista del fallo porque vamos a festejar lo que resultó del fallo. No vamos a festejar el sentido de que, miren, hemos hecho una línea jurisprudencial nueva, hemos hecho una sentencia fundadora, estamos dando línea constitucional latinoamericana. Estamos dando vergüenza en ese sentido porque pareciera ser que no entendemos cuál es el sentido del derecho y tribunal constitucional. El Tribunal Constitucional, por supuesto, no recurre a razonamientos profundos, genuinos, que sirvan para elevar el debate y, como mencionaba Delmar, iniciar una discusión hasta de carácter interplanetario a fin de que todos tratemos de entender de manera razonable cómo es que llegan a esa reflexión a partir de lo establecido por la Convención. Porque se ha mencionado un artículo, el 23 concretamente, y entonces cualquier persona en el planeta que tuviese conocimientos de naturaleza jurídica debería estar en condiciones de concordar con este tribunal, y para ello se necesita que se continúe con alguna reflexión, que se empleen determinados métodos, porque de lo contrario estamos frente a una determinación que no tiene sustento hasta racional. Se entiende que desde el punto de vista científico el derecho permite contar con métodos, y esos métodos son caminos que posibilitarían que todos lleguemos a la misma meta, en este caso a la interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, ya el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había anunciado con anticipación que no era posible realizar esta interpretación amparándose en el Pacto de San José ni de ninguna otra convención que tuviese a la OEA como uno de sus principales respaldos. Acoto el artículo 23, derechos políticos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades.
A, de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Punto número 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en un proceso penal. Lo previsible, por lo tanto, es que no encontremos respaldo de carácter serio en otros países que se animen primero a realizar un análisis totalmente objetivo y por último en coincidir con estas ideas que han sido expuestas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que lo único que se pretendía era utilizar un mecanismo legal para dar la razón al partido de gobierno. Ese era el propósito. No se pretendía ahondar en cuanto a las normas de carácter jurídico que están todavía rigiendo supuestamente Bolivia, sino que se utilizaba, como ya ustedes mencionaban, la legalidad, el derecho a fin de conseguir ese propósito. Pero por supuesto, como mencionabas también Andrés, esto no sorprende porque si uno revisa los antecedentes del movimiento al socialismo, encontrará más de un escrito por parte de sus intelectuales en los que se deplora el Estado de Derecho y se rechaza cualquiera de estos conceptos que son muy importantes en términos de civilización, pero que nunca merecieron un genuino compromiso por parte de las autoridades. Partamos de la idea de que manifestaciones públicas desde las altas esferas del gobierno decían que si no era este camino había otro y había otro y había otro. Entonces eso nos da la pauta de una completa visión contraria a la idea de límites de la democracia. Y como bien dices, la idea del no sometimiento a la norma, la idea de ni siquiera la comprensión de la importancia de la norma dentro de la convivencia, es un problema muy grande de la sociedad, como decía Delmar, pero se ha ahondado mucho más en esta época del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque se ha antepuesto lo político a lo jurídico, pero de una forma desvergonzada. Nosotros recordamos, por ejemplo, ya hace un tiempo las manifestaciones de Evo Morales Saima acerca del desprecio hacia los abogados, hacia la interpretación de la norma y cómo esta debía servir al pueblo, lo que en realidad era servir al poder. Entonces la forma en la que se ha concebido toda esta estrategia para la reelección estaba siempre orientada a aquello, a buscar un malabarismo político, un malabarismo jurídico o de cualquier otra clase para fundamentar la reelección. Se supone que Evo Morales, y el día de ayer destacó el fallo y expresó que fue de sorpresa, lo ha tomado por sorpresa, además de afirmar que irá por el voto en las elecciones. Si se respetara este orden democrático y las normas en el país, ¿acaso no tendría que ser el presidente Evo Morales el primero en repudiar que no se respete la constitución política del Estado y algo tan fundamental, esa constitución política del Estado que él mismo promulgó y él mismo promovió, además de haber dicho que era la que iba a cambiar la historia de este país y que nos iba a beneficiar y dar buenos días y una especie de paraíso terrenal a todos los bolivianos que vivimos en este preciado país? Precisamente una de las alocuciones cuando tomó el poder dijo: nosotros vinimos para quedarnos, no estamos de paso por Palacio de Gobierno, y lo están cumpliendo, ¿no? O a partir de la Asamblea Constituyente, donde legítimamente se escogió a los representantes y ellos tenían mayoría, pudieron haber establecido todos los mecanismos que quisieron, pero ustedes saben, ese proceso constituyente fue empantanado en Sucre, en Oruro, el Congreso, todos metieron cuchara y por eso es que nuestra Constitución, fuera de todo este tema de la reelección, también tiene ciertas falencias, pero ese repudio que tú bien dices que debería tener es precisamente porque nosotros somos instrumentalistas con el derecho, mucho más con el derecho constitucional. Ayer un amigo me decía: ¿para qué enseñamos entonces derecho constitucional en las universidades? O sea, ¿deberíamos suprimir la materia o deberíamos comentarlo como historia jurídica de algo que se hacía y se cumplía y ahora ya no? O lo que se suele hacer en otros países como referencia. Como referencia, digamos. O sea, pareciera ser que todo estamos dando un borrón y cuenta nueva a partir del Estado plurinacional y en el entendimiento de los movimientos sociales. Esta mañana un diputado oficialista decía en la televisión que nunca le mintieron al pueblo y que esto tampoco es una mentira al pueblo, que en realidad es una transparencia, ya que ellos acá en Montero el año pasado hicieron un congreso
Congreso, donde dijeron tenemos 4 mecanismos legales para modificar el tema de la reelección del presidente. Y lo estamos cumpliendo por la vía legal. ¿Qué nos observan?, decía él. No es que les observamos, sí, han utilizado, se dijo en esta mesa, un instrumento legal, pero lo han jalado tanto, lo han tergiversado tanto, que ya no tiene sentido por donde lo mires, que haya un respeto hacia el orden, hacia la constitucionalidad, hacia la misma disciplina que enseñamos, que estudiamos y que muchos valoramos desde todo punto de vista. Estamos conversando con Delmar Apaza y Andrés Canseco acerca de esta resolución, la sentencia que permite la repostulación de Juan Evo Morales Saima y Álvaro Marcelo García Linera, entre otras autoridades. Nos acompaña vía telefónica desde Sucre Arturo Yáñez, quien es un reconocido abogado, autor de obras de gran importancia a tal punto que hasta es víctima de numerosos piratas a lo largo del territorio boliviano y es catedrático en pregrado y posgrado. Muy buenos días, Arturo, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Muy buenos días y pues muchas gracias por acordarse de mí. Estamos, bueno, yo no sé si debíamos estar sorprendidos o más bien no sorprendernos de lo que el tribunal ha hecho ayer, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones a propósito de este acontecimiento que, como mencionás, no debe sorprender, más aún si uno toma en cuenta los antecedentes del gobierno y de varias autoridades judiciales? Precisamente por eso, porque si hacemos un análisis medianamente inteligente de lo que ya ha sucedido, tenemos que convenir que incluso la actual gestión del presidente Morales es inconstitucional. Precisamente santificada, vamos a ponerlo entre comillas, por un fallo vergonzoso del actual Tribunal Constitucional, que ya autorizó en contra del artículo 168 de la Constitución y una de sus disposiciones finales o transitorias, una nueva gestión, y por tanto el tribunal lo que ha hecho ayer, como yo había posteado ayer, ha reincidido en un soberanismo, es decir, ha ejecutado al soberano, en este caso con el agravante que el fallo desconoce, se pasa por el forro el resultado del referéndum del 21F, que fue precisamente para este punto, ni siquiera para cosas que no tenían una relación o una relación directa, sino al soberano se le consultó si queríamos con nombre y apellido que Evo Morales siga, y el soberano dijo que no, y hoy el tribunal, en un fallo que es vergonzoso, pero que muestra el estado del arte de esos magistrados, es que puede autorizar la cuarta y prácticamente definir la reelección. Intentado justificar esta determinación alegando que en definitiva será el pueblo quien tome la decisión final y además dando a conocer una serie de argumentos que desde la perspectiva del tribunal tendrían coherencia, pero es poco probable que alguien pueda defender de manera rigurosa, científica, académica la interpretación que ha llevado adelante este conjunto de magistrados. Bueno, el tribunal, yo vi ayer, y hoy acabo de bajar la sentencia, estoy descargando la sentencia, pero lo que el tribunal nunca va a poder desconocer, primero es el 21F, es decir, que ya el soberano dijo que no, pero además ya que se le ha dado de saber interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual es plausible, lo interesante será que lo hagan en todos los casos y no hagan lo que más bien hacen hoy, que van en contra de la Convención en la mayor parte de los fallos, cuando le interesa a quienes sirve, es decir, a sus amos, pero lo que el tribunal nos va a poder explicar es cómo es que se desconoce el artículo 32.2 de la Convención Americana, precisamente, que establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, tanto por la seguridad de todos como por las justas exigencias del bien común dentro de una sociedad democrática. Este fallo, precisamente, por mucho que como chicle hayan querido estirar los derechos políticos del artículo 23, va en contra, además de las normas constitucionales, de la propia convención, y además cualquier abogado medio tonto sabe perfectamente que nunca un pacto de derechos humanos va a estar, como la Convención Americana, va a estar a favor del poder, ¿no? Ese pacto se ha creado para ponerle límites al ejercicio del poder, precisamente en un ambiente en el que en la década del 60 del siglo pasado había una serie de dictaduras y lo que se trató era de limitar el ejercicio arbitrario del poder en contra del ciudadano
a favor del ciudadano y en contra de este poder. Pero hoy lo que el tribunal hace de manera vergonzosa es más bien privilegiar el derecho de 2 personas con la yapa de algunas otras autoridades en contra de más de prácticamente de 1,5 millones de votos que han dicho que no. Y eso es una vergüenza desde cualquier punto de vista, ni siquiera ya jurídico, sino desde el punto de vista del sentido común. Desde la perspectiva social, Arturo, ¿cómo ha sido la reacción en la ciudadanía allá en Sucre, cuna de los más altos órganos de justicia en este país? Bueno, mira, yo estaba ayer en La Cuiva, conecté a Tarija y llegué a Sucre aproximadamente a las 5 de la tarde, y justo cuando estaba en la carretera es que empezó a salir la noticia. No he tenido oportunidad, pero yo he visto en las redes una indignación pero enorme. Incluso yo creo, si bien ya se veía que el voto nulo tiene un gran apoyo a nivel ciudadano, con esto les han hecho además un flaco favor a sus candidatos, a sus nuevos candidatos a magistrados, porque yo creo que va a haber una masacre el domingo de votos nulos, precisamente, entre otras cosas, como una legítima reacción a esta pobre reacción, a esta pobre rol. Realmente es vergonzoso para un Estado, para una sociedad y peor para esos pobres seres humanos del Tribunal Constitucional, que nos salgan con este insulto a la democracia y que haya gente que todavía aplaude, demostrando una manifiesta ignorancia en esos temas. Muchas gracias, Arturo Yáñez, quien desde Sucre, en esta ocasión vía telefónica, se ha sumado a estas reflexiones acerca del, sin lugar a dudas, deplorable fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Un abrazo, y pues para cerrar el tema, me asombra mucho la ingenuidad que muchas personas escucho cuando dicen hoy ha muerto la democracia, hoy ha muerto la Constitución. Bueno, en Bolivia la democracia ya dejó de existir hace mucho tiempo atrás con este régimen, y la Constitución lo propio. Entonces, por eso decía, no nos asombremos, aunque no perdamos la capacidad de indignarnos con eso. Quien también se ha pronunciado ha sido diferentes miembros de la oposición, entre ellos el expresidente Jorge Tuto Quiroga hizo referencia a este fallo, al igual que Samuel Doria Medina. Estuvieron visitando diferentes medios. Algunas autoridades sí no se han pronunciado, es el caso del gobernador Rubén Costas, aún no hemos tenido un pronunciamiento oficial. Escuchemos qué era lo que decía Tuto Quiroga cuando hablaba acerca de la vulneración a todos estos preceptos jurídicos. Desde su perspectiva, convocó a una conferencia de prensa y en ese sentido se pronunció de la siguiente manera. Hoy los sicarios serviles de Evo Morales en su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la Constitución que él mismo pidió que votemos. Está desconociendo el referéndum del 21 de febrero cuando nos consultó y le dijimos: no te puedes quedar en el poder, debes irte a tu casa. Está deshonrando su palabra que una y otra vez le ha dado al pueblo boliviano, prometiendo cumplir su mandato e irse a abrir un restaurante, garantizando que iba a respetar los resultados del referéndum. No tiene palabra, miente una y otra vez. Les aseguro que el sistema interamericano de derechos humanos no va a permitir que el artículo 23 de la Convención que protege a los ciudadanos de los abusivos autoritarios sea usado por uno de estos abusivos autoritarios para buscar quedarse en el poder. Arturo Yáñez ha subrayado en este contacto telefónico que generaría, entre otras secuelas, este último fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, una participación tan masiva cuanto contundente de la ciudadanía para las elecciones judiciales del domingo. Y está claro, Andrés, que en este caso se presenta una ocasión para dar a conocer una postura que no necesariamente tiene que ver con el rechazo a candidatos, sino con la repulsa a todo un gran problema en materia judicial que ha sido agudizado con el MAS y que se suma naturalmente a esta falta de aprecio por la legislación. En esta situación más que nunca, porque precisamente ese Tribunal Constitucional que ha emitido este fallo ha sido conformado por este sistema. En el año 2011, cuando se llevó a estas elecciones, cuando se hizo la preelección en el Congreso, del mismo modo que se hizo en esta ocasión, emergieron estos sujetos, y lo que va a pasar el domingo tiene que ver, por supuesto, con
con una medida que puede no tener un carácter efectivo, tanto en los porcentajes o en la elección de los magistrados, pero sí con una manifestación ciudadana, sí con la expresión de la libertad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se ha buscado socavar siempre ha sido la idea de que no, el nulo no puede ser, de que no puede hacerse campaña por ese lado, de que eso sería atentar contra la democracia, y fíjense quiénes lo vienen a decir. Entonces, tiene que ver con esa posibilidad que tiene la ciudadanía de expresarse de alguna manera masivamente y de rechazar este sistema. Como bien dices, podrá, tal vez, aunque no creo, haber personas íntegras dentro de las grandes listas, pero lo que se busca es darle un golpe, un rechazo a ese sistema de elección del Poder Judicial, del órgano judicial. Los actuales magistrados fueron elegidos en medio del voto nulo y blanco, con un ausentismo, con falta de legitimidad, se puede establecer. Quizás vuelva a pasar este próximo domingo la misma situación y vemos los resultados, una falta de credibilidad en las autoridades para esta próxima gestión de las altas autoridades. Y sobre todo una crisis del sistema, ¿no? El órgano judicial y el guardián, ya no sabemos qué esperar del guardián constitucional en este sentido, porque como bien mencionabas, la elección anterior fueron electos con un porcentaje muy bajo, menos del 20% nadie lo obtuvo, o sea, más del 20% nadie obtuvo, y ahora, si pasa lo mismo, va a ser el descontento popular hacia esto, siempre y cuando lo hagamos conscientemente, porque ahí muchas veces la gente se deja llevar por el calor de uno o de otro lado, porque somos muy simplificadores de la verdad. Si tú le preguntas a la gente, ¿de qué fue el referéndum del año pasado? Para la reelección de Evo. Ese es el efecto. ¿Cuál era? La modificación constitucional. Entonces, esas precisiones, que a veces en el mundo jurídico son necesarias o oportunas, la gente no las maneja cotidianamente. Y es por eso que devenimos en un facilismo jurídico, en un facilismo de decisión. Tenemos que ser, como casi siempre digo, responsables ciudadanamente con las decisiones que tomamos. No solamente en torno a este tema de limitación del poder, sino en torno a toda decisión que implique un estado de bienestar, un estado del imperio de la ley, donde tengamos el criterio mínimo o el pensamiento crítico para ser expresado y para tomar una decisión coherente, ¿no? Incluso no basta con una participación masiva, vehemente, categórica de los ciudadanos el día domingo. Nos encontramos ante un desafío mayúsculo. Y si bien se puede lograr un avance significativo respecto a la constatación del rechazo a estas prácticas el día domingo, queda todavía mucho tiempo por delante y Venezuela nos muestra, entre otras cosas, que resulta particularmente difícil acabar con un régimen que concibe el poder como un fin, no como un medio, y que no está dispuesto a facilitar la sucesión pacífica de los gobernantes. Muchísimas gracias, Delmar Apaza, por haber estado el día de hoy en Contra Viento y Marea. Muy agradecido a ustedes, esperemos tengamos una oportunidad más adelante para compartir nuevamente. Andrés Canseco, siempre es importante tu presencia en Contra Viento y Marea, te agradezco haber estado el día de hoy. Gracias, Mauricio y Enrique, un placer siempre estar acá en el programa.